que nos va a platicar sobre métodos de optimización no lineal con método de intervalos. Usando Julia. Sale. Cerramos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Úrsula y los demás organizadores por la invitación. Yo les quisiera platicar de un trabajo en proceso sobre optimización, que es un tema que, digamos, yo nunca había visto en la carrera. Bueno, vi un poquito en la carrera. Aquí en la facultad hay varias personas que trabajan en ese tema, pero en física, por ejemplo, nadie sabe qué es esto, ¿no? Para qué sirve, pero vamos a ver que pues, es muy importante. Entonces voy a empezar con la motivación, con unos ejemplos, o un ejemplo en particular de por qué es importante la optimización en la física en particular. Y voy a hablar un poco de, digamos, por dónde van los métodos tradicionales de optimización y luego que, digamos, llevan a cabo optimización solo localmente. Entonces, utilizando información local sobre una función para encontrar, digamos, un mínimo, por ejemplo, local, pero no puede decir nada sobre dónde está el mínimo global de una función. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es desarrollar métodos para encontrar óptimos globales, o sea, el valor más mínimo, digamos, de una función, ¿no? Encontrar eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con métodos de intervalos, que son métodos para calcular con conjuntos. Y bueno, si tenemos tiempo, un poco de qué es eso de la propagación de restricciones, constraint propagation. ¿Sale? Y todo eso es, bueno, entonces les voy a mostrar paquetes del lenguaje Julia que hemos escrito para manipular intervalos, para trabajar con intervalos, con Luis Benet del Instituto de Ciencias Físicas y con mi estudiante de maestría, Brian Corzo. ¿Sale? Entonces, bueno, hay varios paquetes que no les voy a mostrar cuáles son exactamente por el momento, pero... Entonces, ¿cuál es la motivación? Digamos, viniendo del cómputo científico de la física, por ejemplo, encontrar el estado base de un clúster atómico. Entonces, todo va a ser con mecánica clásica, pero estos métodos, en principio, también, podrían funcionar para mecánica cuántica, pero bueno, eso es todo un tema, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el modelo que me interesa? Vamos a pensar en una molécula, entre comillas, de n átomos con posiciones x, y, que viven en el espacio, en R3, y bueno, el modelo más sencillo que tenemos, digamos, de una molécula es que cada par de átomos interactúa entre ellos, ¿no? Con cierto potencial de interacción, V, que es función solamente de la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, un modelo muy clásico, por ejemplo, o sea, es el modelo de Newton de interacción entre los planetas, y lo podemos aplicar en el contexto de la aproximación clásica para modelar la interacción entre átomos de una proteína, por ejemplo, ¿no? Entonces, quisiéramos saber si tengo la estructura de una proteína dado en términos de cuáles son sus átomos y cómo interactúan entre ellos los átomos. Pues quisiera saber cuál es la estructura de la proteína, ¿no? Entonces, bueno, voy a voy a definir su energía potencial, que es la suma de todas estas interacciones. Entonces, su estado base, ¿qué es? Pues es el estado de mínima energía potencial. Y es el estado que esperamos que vaya a buscar, digamos, la molécula, ¿no? A temperaturas bajas. Entonces, pues el ejemplo más clásico es este potencial de Lennard-Jones, digamos, pues que se utiliza mucho en química y física como un modelo de las interacciones entre dos átomos, digamos, neutros. Por ejemplo, dos átomos de argón. Aquí está el potencial, se ve así. Y la idea es que cuando los átomos están cerca, se repelan. Entonces, o sea, la fuerza es la gradiente, la derivada de este potencial. Entonces, aquí la gradiente es muy negativa. Entonces, si los átomos están cerca, hay una fuerza que los aleja. Si están más o menos cercanos,
hay una fuerza que los va a dirigir hacia el uno hacia el otro. Y entonces el balance de estas dos fuerzas va a resultar en un mínimo donde quieren estar, ¿no? Eso va a ser, digamos, la longitud del enlace entre ellos. Si solo hay dos átomos. Entonces, ahora vamos a tener cada par de átomos interactuando según esto. Entonces quieren encontrar, digamos, quieren estar a esta distancia que es un poco mayor que 1 en estas unidades, pero pues ahora tienen que ajustarse con todos los demás átomos, ¿no? Un problema muy clásico. Y entonces, bueno, ¿qué quisiéramos hacer? Híjole, entonces, entonces, ¿qué hace la gente, digamos, en física química, por ejemplo? Pues utilizan métodos de optimización estocásticas para encontrar lo que dicen que es el mínimo global, y hoy día pueden hacer hasta 5.000 partículas, ¿no? 5.000 átomos interactuando con este potencial, y dicen, encontramos el óptimo global, el mínimo global, la estructura que minimiza esta energía y tiene cierta estructura, y les interesa cuál es, si cambio el número de átomos, cuál es la estructura que encontramos y no sé qué. Pero ¿cómo sabemos que realmente es el global, ¿no? El mínimo? No sabemos. Nunca sabemos, ¿no? Entonces, el récord mundial parece hoy día que utilizan estos métodos que les voy a platicar, que garantizan cuál es el mínimo global. El récord es 5, ¿no? Entonces, bueno, mi meta es, obviamente, hacer 6, ¿no? O 10, o 13, de hecho parece que el ejemplo más interesante, como con menor número de átomos, es 38, pero creo que este número está muy fuera del alcance con estos métodos. Porque ¿qué hacen estos métodos? ¿Cómo encuentras el mínimo global? Pues tienes que explorar todo el espacio, ¿no? Y todo el espacio está muy grande. O sea, n igual a 5 resulta que es un problema de optimización de una función de r a la 9 en r. O sea, resulta que con simetrías puedes reducir, o sea, básicamente tenemos 5 átomos en 3 dimensiones, entonces tenemos 15 variables, pero usando simetrías puedes reducir eso a 9 variables para describir la estructura de tu molécula, ¿no? Entonces tenemos que una función v de 9 variables, todo real, todo suave, todo bonito, excepto que va a infinito, el potencial cuando los átomos se enciman. Y queremos explorar todo el espacio de R a la 9 y encontrar cuál es la configuración, el vector en R a la 9, un vector con 9 números reales que minimice esta función. La función V, que es la suma de esto. Y aquí, entonces, Van Are es el que, digamos, hizo esto en su doctorado y hace 5 años, ¿no? Entonces, parece que todavía es el récord, pero creo que vamos a poder mejorar eso, espero. Y resulta que si utilizas, resulta que hay unos paquetes de optimización estándares, por ejemplo, uno que se llama Baron, y no utilizan del todo estos métodos. Entonces resulta que si intentas minimizar este potencial con estos paquetes, dan respuestas que tienen un valor de la energía potencial que no es físico, ¿no? Que no se puede alcanzar, no hay ninguna configuración o sea, es por errores numéricos, digamos, errores de truncación, de redondeo, lo que sea, y entonces dan un resultado un poquito abajo del mínimo verdadero, ¿no? Entonces, pues, lo que queremos hacer nosotros con métodos de intervalos es tener la garantía de que hayamos encontrado el óptimo y cuál es, y etcétera, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, hay muchas aplicaciones de la optimización, ¿no? En la física queremos encontrar el eigenvalor más grande de algo, eso va a, digamos, de sistemas cuánticos, y eso nos va a decir básicamente cuál es su estructura. Todos usamos Google Maps todos los días, y pues eso es un problema de optimización bastante complicado. Y pues todo el mundo del aprendizaje automatizado, machine learning, ahora se llama programación diferenciable,
Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo bonito, no tengo internet. Sí tengo. Entonces, aquí hay un ejemplo bonito de una máquina medieval que se llama un trebuchet para tirar rocas, ¿no? Bueno, ya saben para qué. O sea, hay viento, hay un ángulo inicial de lanzamiento, etc. O sea, hay varios parámetros del sistema. Y lo que quisiéramos hacer, por ejemplo, es si tenemos una meta aquí, pues encontrar los parámetros para que mi pelota caiga ahí exactamente, ¿no? Entonces, resulta que entonces lo que voy a hacer es definir una función que me dice qué tan lejos esté yo de la meta. Entonces, eso va a ser tal cual una función de mis parámetros hacia una variable en R. Y ahora quiero minimizar esta función en función de los parámetros. Y lo que podemos hacer es, si usamos Julia, por ejemplo, tenemos un simulador de esta cosa, que es básicamente un pedazo de código, ¿no? No tengo necesariamente una fórmula, tengo un programa. Y lo que quisiera hacer es derivar este programa para encontrar, bueno, ¿por qué quiero derivar? Eso no lo he dicho todavía, ¿no? Ok, entonces, bueno, ¿cómo optimizamos? Eso todo lo aprendimos en cálculo, ¿no? Pues está fácil. Tomas la derivada de tu función f, lo pones igual a 0 y resuelves, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues tengo la gradiente de f es una función no lineal bestial, la gradiente también, y ponerlo igual a 0, pues es resolver un sistema de ecuaciones no lineales horribles. Entonces, no está tan fácil como nos lo pintan en el cálculo. Entonces, no lo podemos hacer, o bueno, de hecho les voy a mostrar que sí lo podemos hacer, pero no con las técnicas usuales, ¿no? Entonces, o sea, una técnica usual aquí sería, por ejemplo, el método de Newton, que hace cosas locales para buscar un punto, una solución, una raíz de esta ecuación, pero no se encuentra una raíz y no sé dónde están las demás, ¿no? Entonces, no sé si, otra vez, si he encontrado el mínimo global. Bueno, sí, entonces tienes que resolver todos estos y luego encontrar cuáles son máximos, cuáles son mínimos, cuáles son lo que sea, y luego escoger el mínimo, ¿no? Entonces, suena a que podría haber una manera mejor de hacerlo. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿No? ¿Qué hace Google Maps o no sé? Los algoritmos estándar que hacen, pues, usan información local para buscar un mínimo. Entonces, el más clásico es, pues tengo mi función. Estoy teniendo muchos problemas con con la tecnología. A ver si... Entonces, Julia tiene un paquete que se llama ForwardDiff, que calcula automáticamente derivadas. Entonces, eso es un tema sumamente importante, sumamente desconocido, parece, en el común. Cada vez se conoce más porque justamente es lo que se hace, se utiliza en Machine Learning. Entonces, hay un paquete ForwardDiff que lo que hace es calcula automáticamente tus derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ForwardDiff.derivative de la función que manda x en x cuadrada menos 2, lo quiero derivar en el punto 3, y entonces me calcula automáticamente la derivada. No voy a explicar eso sería toda una plática muy interesante, por cierto. Entonces, bueno, lo que hace el algoritmo normal, ¿qué es? Pues es calcular la derivada, o sea, básicamente es pensar en una colina, pero una colina pegajosa. Entonces tengo una colina y pongo ahí una pelota, y entonces la pelota debido a la gravedad, va a bajar la colina y entonces va a buscar un mínimo de la colina, ¿no? O sea, eso se llama descenso por gradiente. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada o la gradiente de la función
y movernos un poquito en contra de la gradiente, ¿no? Entonces, la gradiente me dice en qué dirección va a crecer más mi función, entonces voy a bajar en la dirección opuesta. Entonces, luego voy a graficar ese proceso. No entiendo por qué no está funcionando nada. Perdón. Ok, entonces ahí está mi potencial. Empiezo ahí. ¿Y qué hace mi algoritmo? Toma pasitos. Ay, no es cierto. ¿Por qué? No sé qué está pasando. Ok, no va a funcionar. Bien. Toma pasitos. Ahí está la pendiente. Voy a tomar un pasito en la dirección de la pendiente. Entonces mi punto va a bajar, va a acelerar donde la gradiente es más grande. Va a bajar y va a llegar al mínimo. Entonces, tal cual como a ver si puedo al menos dibujar estos puntos. Ahí está. Entonces, va a bajar, va a avanzar más cuando la gradiente es más grande y luego va a llegar al mínimo y bueno, ahí utilicé un paso demasiado grande, entonces lo que está haciendo es como brincar alrededor del mínimo. Entonces, esto es el tipo de cosas que la gente suele hacer y funciona muy bien para encontrar un mínimo cercano a donde estabas, ¿no? O tal vez en dimensión superior no está tan claro si encuentra un mínimo o qué encuentra. Tal vez un puntocillo. Ok. Pero, pues si hubiera otro mínimo ahí, podría haber un mínimo más grande, más profundo, por allá, y nunca va a llegar ahí, ¿no? Entonces podríamos agregar ruido, entonces intentaría escaparse del mínimo y llegar al mínimo global, pero eso va a tardar mucho, tendríamos un estado metaestable. Entonces, bueno, no está claro cómo podemos mejorar eso. Entonces tenemos que, para mejorarlo, para encontrar verdaderamente el mínimo global, eso es el mínimo global de mis 5 átomos, por cierto. Es la estructura del clúster de átomos. Para los que llegaron apenas, estoy intentando minimizar la estructura de una molécula. Los átomos interactúan con un potencial de interacción que depende de la distancia entre ellos nada más. Entonces la energía total del sistema va a ser la suma de los potenciales de V de R para todas las distancias R entre todos los pares de... Es lo mismo. Ajá. Sí, es lo mismo. Es que este cambio me comí ese corazón. Ok. Entonces estoy intentando encontrar en mi espacio de 9 dimensiones, resulta, el mínimo de una función que corresponde a la estructura de esta molécula. O sea, quiero encontrar una X asterisco, tal que f de X asterisco es menor que f para todos los otros puntos. Y lo quiero hacer garantizadamente, o sea, quiero garantizar que realmente encontré el mínimo global y pues, puede haber errores de punto flotante en mi cálculo y todo, y quiero tomar todo eso en cuenta y garantizar, digamos, dar un teorema utilizando la computadora, dar un teorema que encontré el mínimo global cuál es o cuántos mínimos globales tengo con el mismo valor. Y entonces, suena imposible, y de hecho hay un libro
de optimización de los 90 que dice, es imposible hacer eso, ¿no? Pero no es imposible, solo tienes que cambiar de punto de vista. Entonces, en lugar de calcular con números, que es lo que solemos hacer, vamos a calcular con conjuntos de números. Entonces vamos a definir qué quiere decir eso, ¿no? Y entonces eso nos va a permitir dar cotas inferiores y superiores sobre cosas. ¿Sale? Entonces, voy a brincar. Sí, entonces aquí tengo un ejemplo de lo que vamos a poder hacer con nuestros paquetes. Entonces aquí definí una función poco complicada, ¿no? Complicada en una dimensión con muchos máximos y mínimos. Y la pregunta es, ¿puedo encontrar todos esos máximos y mínimos? Y la respuesta es sí, lo puedo hacer. Tenemos un paquete que se llama Interval Root Finding, tiene una función roots, le das una función y un intervalo, bueno, y encuentra todas las raíces en ese intervalo y me dice si logró demostrar que son únicos o no. Entonces, tenemos existencia y unicidad usando este paquete. Entonces, la idea de la plática es mostrar un poco cómo hacemos esto. Entonces, aquí están dibujados encima de la función. Los que encontré con mi paquete, simplemente los dibujé y los coloreé según la segunda derivada. Entonces, puedes ver cuáles son máximos, cuáles son mínimos y cuáles son puntos de inflexión, ¿no? O como se llamen. Entonces, sí lo podemos hacer en una dimensión, ¿no? Y tenemos otro paquete que puede encontrar el mínimo global, no utilizando esta técnica de encontrar todos, sino simplemente encontrar directamente la global, ¿no? Entonces, minimizar esta función tomó 0.5 segundos, pero resulta que en Julia tienes que correr cosas 2 veces y va a ser menos de 1 segundo, pero no quiero tocar nada porque está fracasando toda la tecnología, entonces. Y encontró 4 minimizadores, 4 lugares donde es mínimo, ¿no? Entonces aquí los dibujé, pero no se ve gran cosa, entonces aquí hay un acercamiento, ahí es la parte, solo esta parte de la función, y vemos 1, 2, o sea, todos estos son puntos estacionarios, son ceros de la gradiente, ceros de la derivada de la función, y estos con cruces son los valores donde encontró que es el mínimo global. Y en este caso, dada la simetría, hay 4 valores donde tiene exactamente la misma altura, ¿no? Entonces, realmente lo podemos hacer en casos sencillos, ¿no? En una dimensión, tal vez en 2. Entonces, en 2, por ejemplo, puedo hacer el mismo cálculo de encontrar todas las raíces. Aquí hay un ejemplo. Y los coloreé de nuevo según si son máximos en negro, mínimos en amarillo o puntosilla en magenta. ¿Y cómo hice eso? Pues usé el mismo paquete para encontrar las raíces. Ahí están las raíces. Ahora son raíces en lo que se llaman cajas. O sea, un intervalo en X y un intervalo en Y. Pero los intervalos son muy chiquitos. Entonces, luego tomo los puntos medios y calculo la hessiana. Entonces, eso es un ejemplo de lo que podemos hacer en Julia. Tengo la función hessiana de forward diff, le doy una función y un intervalo y calcula la hessiana, que es la matriz de segundas derivadas parciales. Luego uso otro paquete para calcular sus eigenvalores. Veo cuántos son mayores que 0 y los cuento y eso me da la estabilidad de mi punto fijo. Y eso es lo que estoy coloreando los puntos según esta estabilidad. ¿Sale? Entonces realmente, y aquí está en la vista desde arriba, y pues podemos ver realmente que sí lo está haciendo bien. Ok. Eso es lo que podemos hacer. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces lo hacemos con aritmética de intervalos. Entonces tenemos varios paquetes que están en este lugar y todos escritos en Julia, todos código abierto. Julia sí mismo es abierto, libre, gratis, disponible en todas las plataformas, etc. Ok, entonces, ¿cómo calculamos
con conjuntos, con intervalos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es, dado una función, queremos encontrar unas cotas para su rango. Recordemos que su rango es el conjunto de valores que toma, ¿no? Sobre un conjunto X, ¿no? El rango de la función f sobre X es el conjunto de valores que toma. Y los conjuntos más sencillos que tratar son los intervalos cerrados en R, o sea, todos los puntos, todos los números reales entre A y B en los reales. Y lo que queremos hacer es calcular, o sea, tener una función f que defino y evaluar esta función en todo este conjunto de valores. Claro, hay un número no numerable infinito de puntos en ese conjunto, entonces no puedo simplemente evaluar la función en todos los puntos, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es generar una función que se llama una extensión intervalar, que lo que va a hacer es comer un intervalo y escupir un intervalo nuevo que acota el rango de la función. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a tomar el ejemplo del cuadrado. Entonces, si yo tengo el intervalo de 1 a 2 y lo elevo al cuadrado, ¿qué quiere decir? Quiere decir elevar cada elemento de ese conjunto, por ejemplo, 1.7 al cuadrado, eso me va a dar un nuevo número. Entonces, si tomo todos, pues me va a dar un nuevo conjunto, y en este caso, este conjunto va a ser un intervalo nuevo, y está claro que lo que tengo que hacer es pues, tomar el valor mínimo, elevarlo al cuadrado, tomar el valor máximo al cuadrado, y tengo todos los valores entre ellos, también son posibles, ¿no? Entonces, pues ya definí cómo elevar mi intervalo al cuadrado. ¿Está claro? Y eso va a acotar, en este caso es igual al rango de la función. Pero ¿qué tal si tengo menos 1 a 2 al cuadrado? Pues voy a elevar esto al cuadrado, me da 1, o sea, me va a dar la misma respuesta. Pero eso en este caso no es correcto, porque ¿qué valor hay aquí adentro? 0, y cuando elevo 0 al cuadrado me da 0. Entonces el valor mínimo en este caso va a ser 0 y el valor máximo va a ser 4. Entonces tengo que ir a ver, ¿no? Cuáles valores posibles pueden salir de esta función y encontrar la manera de acotar la respuesta para que todos las f de x, para x en mi intervalo, estén ahí incluidos. Y en general lo que vamos a hacer es romper la función en pedazos que son monótonos, y entonces así los puedo analizar. Por ejemplo, para x cuadrada, pues tomo la parte de x intersección con el intervalo de menos infinito a 0, o sea, la parte negativa de x, la parte positiva, y entonces resulta que la definición correcta es esta. Entonces, simplemente tengo que ir a codificar eso en Julia o en cualquier lenguaje, y puedo definir entonces lo que quiere decir elevar al cuadrado de un intervalo. Entonces, pues eso lo puedo hacer con nuestro paquete interval arithmetic. Entonces lo cargo y defino un intervalo así. Menos 1, punto 2, me da un intervalo. Luego, simplemente tecleo x al cuadrado y me escupe un intervalo. O sea, estamos usando lo que se llama la sobrecarga de operadores para definir. Bueno, tenemos un tipo nuevo, definimos un tipo nuevo en Julia, y luego definimos los operadores sobre este tipo. Y podemos hacer lo mismo para operaciones binarias, por ejemplo, la suma de dos intervalos, pues es la suma de los valores inferiores y la suma de los superiores. Pero, por ejemplo, multiplicación es algo más complicado que eso. Entonces, para cada operación tenemos que ir a ver cómo encontrar el valor mínimo posible y el valor máximo posible que salga, y simplemente enchufar eso en la compu, definir qué quiere decir multiplicación sobre dos intervalos, y ya. Entonces, eso todo ya está hecho. Entonces, si defino dos intervalos x y y, pues puedo preguntar cuáles son la suma, la resta, el producto y la división, y me da intervalos como respuesta. Y estos intervalos, otra vez, ¿cuál es el punto? Están garantizados, está garantizado que contengan, ¿no?, cualquier x chiquita en x y cualquier y chiquita en y, los divido, la respuesta está incluido aquí. ¿De acuerdo? O sea, básicamente ya acoté el rango de esta función en este caso, ¿no? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Puedo poner todo eso junto. O sea, puedo definir una función y puedo hacer cosas como intersección, y como es Julia, puedo utilizar operadores de Unicode
como intersectar, como el símbolo de intersección, y aquí me da la respuesta que es vacía, ¿no? La intersección en este caso. Entonces, pues, ¿cuál es el teorema fundamental de la aritmética de intervalos? Pues si ponemos todas estas funciones juntas, todas estas funciones, digamos, elementales, sencillas, juntas, y creamos una función complicada, la función complicada, cuando lo evalúo sobre un intervalo, pues en cada paso el intervalo se propaga a través del pedazo, y en cada paso estoy garantizando que incluya todos los resultados posibles. Entonces, pues, a través de todo el proceso, también incluyo todos los resultados posibles. Entonces, la idea no está difícil, ¿no? La implementación tiene sus puntos muy molestas, pero la idea es esta. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, aquí hay una función sencilla x cuadrada menos 2x. Entonces, lo que estoy mostrando es, enchufo un intervalo en x, por ejemplo, menos 1 hasta 3, y la respuesta es este intervalo en y. Entonces, aquí vemos que, pues, sí incluye el rango verdadero de esta función, que es, digamos, menos 1 a 3 o algo así, pero pues lo sobreestima, ¿no? Entonces, en general, el problema de la aritmética de intervalos, la razón por la cual no todos lo utilizamos todo el tiempo, es que sobreestima el rango de una función. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos empezar a partir el intervalo en cachitos. Cuando partimos en cachitos, ahora estoy evaluando la función en cada cachito por su lado, y podemos mostrar que la sobreestimación decrece. Entonces, si yo sigo rompiendo el intervalo en cada vez más pedazos, tengo una aproximación cada vez mejor de mi función. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que ahora tengo una colección de cajas en el plano XY, y esta colección encierra de forma garantizada la función. En cada pedazo tengo una sobreestimación del rango, entonces la colección total me da un enclosure, una encerradura, o no sé, de la función. Entonces lo podemos hacer con funciones más complicadas, en particular lo podemos hacer con esta función, que tiene, pues no se ve tan complicada, pero tiene un log de un valor absoluto de no sé qué. Entonces, si dibujo la función nomás, veo un chipotito ahí, pero pues, parece inofensivo. Y si minimizara esta función, pues obviamente el mínimo será por aquí, ¿no? Pero resulta que no es así de fácil. Si empiezo a ver el asunto con los intervalos, veo que hay siempre este intervalo que hace eso, ¿no? Entonces resulta que esta función va a menos infinito en este punto, ¿no? Y nunca lo puedes ver si lo muestreas con aritmética de punto flotante. Entonces, solo si utilizas conjuntos y esta idea de acotar sobre un conjunto el rango de la función, solo así puedes ver que en este punto, en un rango muy reducido, va a menos infinito. O lo puedes ver directo de analizar la función algebraicamente, por supuesto, ¿no? Pero pues, en general no, solo porque es una función sencilla. Y podemos hacer funciones complicadas, ¿no? Simplemente vamos a terminar, o sea, aquí hay una infinidad de oscilaciones en cero, ¿no? Pero simplemente pues, poner una caja y nunca lograr resolver más allá, ¿no? O sea, lograr resolver hasta cierto punto y luego hay una caja aquí de cierto tamaño, pero o sea, da una inclusión de todo. Ok. A ver dónde estoy. Sale. Entonces, ¿cómo podemos utilizar todo eso? Entonces, el ejemplo más fácil es que yo quiero encontrar raíces de una función. Entonces, yo voy a decir, yo quiero encontrar raíces en el intervalo de 3 a 4. Les recuerdo que una raíz es donde la función se hace 0, ¿no? Entonces, otra vez, si yo simplemente defino un intervalo y lo elevo al cuadrado, me da un intervalo de respuesta. Ahora yo puedo definir una función en Julia así, f de x igual a x cuadrado menos 2, así lo puedo definir, y voy a meter mi intervalo ahí adentro.
Entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a elevar el intervalo al cuadrado, eso ya lo definimos. Luego va a restar 2 del intervalo, simplemente recorre todo 2, ¿no? Entonces me da 7 a 14, esa es la respuesta. ¿Y qué es lo que sé entonces? Que este intervalo acota el rango de la función en este intervalo, en 3 a 4. Pero ¿qué veo ahí? Pues yo puedo preguntar, ¿0 está en este intervalo de respuesta? Y la respuesta es no, no está. O sea, acabo de mostrar que, usando cálculos de punto flotante, pero de una forma muy particular, acabo de mostrar que esta función no tiene raíz en este intervalo. Y es más, lo puedo hacer con un intervalo semi-infinito, 2 a infinito, ¿no? O sea, eso es un símbolo que corresponde al infinito de los puntos flotantes y lo podemos manipular en el paquete. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, si yo tengo todo el intervalo de 2 a infinito y aplico mi función, pues la respuesta me da de hecho me da de 7, de no sé a infinito, ¿no? Entonces, pero el no sé es mayor que 0. Y entonces hemos mostrado que en todo ese rango infinito no puede haber raíces de esta función. O sea, eso es impresionante. De forma automática calculamos con estos objetos nuevos y el resultado de un cálculo es un teorema que demuestra que no hay ninguna raíz de la función en ese rango. Eso es en una dimensión, pero la misma idea se tiene en n dimensiones. Entonces, en n dimensiones simplemente vamos a tener un intervalo en x, un intervalo en y, eso define un rectángulo que se llama una caja de intervalos. Y entonces podemos aplicar una función de R2 sobre esta cosa. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función que toma un intervalo y genera una nueva caja. Y si lo aplico a esta caja, me devuelve una caja nueva. Y esta caja nueva, otra vez, garantizamos que contiene f de x para todas las x en tu caja original. Sale. Entonces, ¿cómo puedo usar eso ahora para hacer optimización? Pues voy a usar un algoritmo que se llama Branch and Bound, que quiere decir, digamos, dividir y acotar. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues empezamos con todo un pedazote en n dimensiones y quiero encontrar el mínimo global de mi función sobre este espacio. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a dividir este pedazo en cachos. Voy a evaluar mi función en un cacho. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea es tirar a la basura los cachos donde puedo mostrar que no está el mínimo. Entonces, un ejemplo, si yo ya sé que tengo un valor de un punto en mi espacio donde toma el valor 10, eso es entonces una cota superior sobre el mínimo global. Entonces, ahora, si tengo una función y evalúo esta función sobre un conjunto, si el resultado sea mayor que este valor que ya sé que es una cota superior, pues entonces sé que el mínimo global no puede estar en este conjunto y lo tiro a la basura. Esa es la idea. Entonces, pues vamos a visualizar eso. Entonces aquí tengo una función y quiero encontrar su mínimo global. Lo que voy a hacer es empezar a bisectar las cajas. La caja en rojo es la caja que estoy viendo actualmente y la recta horizontal es la cota superior del mínimo global que tengo actualmente. Entonces lo que hago es evalúo en el punto medio del intervalo que estoy viendo, evalúo la función. Entonces eso ya me da un valor factible. Y entonces la cota superior es este valor. Y ahora voy a empezar a bisectar y vamos a ver qué ocurre. Sí, okay. Entonces, ahí bisecté y luego estoy mirando ahora esta caja, lo evalúo en el punto medio, entonces bajo la cota superior del mínimo. Entonces, estaba ahí, bajó ahí. Ahora evalúo la otra caja. Ahora este punto está arriba, entonces no bajo la cota y sigo. Y sigo. Y en algún momento voy a tener cajas como esta,
donde cuando evalúo mi función usando la aritmética de intervalos sobre esta caja, cae todo arriba de esta cota. Entonces sé que lo puedo eliminar. Sé que en ningún valor de este conjunto puede haber un valor de la función cuando lo evalúo que sea menor que la cota que ya tengo. Entonces lo borro. Y así sigo borrando y bisectando. Entonces, pues los que están demasiado altos se desaparecen y entonces voy acumulando cajas sobre los valores de la función donde la función es mínima. Pero resulta que en esta función, en este ejemplo, de hecho hay un pedazo aquí que es menor que el valor aquí, ¿no? Entonces, parecería que está acumulándose alrededor de dos mínimos que son igual de profundos, pero de hecho si sigo, ya borro estas funciones porque ya bajé más el mínimo, ¿no? Entonces, eso es el algoritmo de Branch and Bound. Y ¿cómo lo programo? Pues resulta que entonces ahí está el algoritmo en palabras y aquí está en código, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo el algoritmo y es un algoritmo, digamos, la idea de Branch and Bound data de los 60s y esta versión con intervalos de los 70s. Pero la gente sigue usándolo y sigue mejorándolo con nuevas técnicas, pero esta es la versión más fácil, más sencilla, pero funciona para funciones de Rn en R para cualquier n en principio. Entonces, pues no tengo, ya me queda poco tiempo, pero podemos aplicarlo a funciones bastante complicadas. Por ejemplo, tengo esta función, que es esta que dibujé en 2 dimensiones, y no sé si va a funcionar eso. Si lo extiendo cada vez más, pues tiene cada vez más oscilaciones, ¿no? Pero globalmente, digamos, básicamente es una cuadrática con oscilaciones brutales encima. Entonces, si yo uso cualquier técnica de optimización local ahí, va a fracasar porque va a encontrar un mínimo local y nunca va a saber dónde está el mínimo global. Pero resulta que con estas técnicas de intervalos podemos minimizar esta función, que es una función en n dimensiones, que se define así para cualquier tamaño del vector x, que es n. Podemos optimizar, lo optimicé en 500 dimensiones, encontré la dimensión global en 10 minutos con estas técnicas. Entonces, hay ciertas funciones que son fáciles de evaluar con estas técnicas y hay otras funciones que son muy difíciles. Entonces, desgraciadamente el ejemplo del potencial de Lennard-Jones es muy difícil, por supuesto. Ok. Entonces, bueno, ya, ¿qué hacemos con el tiempo? La siguiente. Antes de 5 minutos más. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es entonces, como vimos, la idea más evidente es bisectar estos intervalos. Pero en altas dimensiones, bisectar es una mala idea, ¿no? Si estamos en 10 dimensiones y bisecto una caja en cada dimensión, me crea 1000 cajas nuevas. Y pues, entonces tengo una explosión exponencial de complejidad, la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Entonces, en alta dimensión es mala idea bisectar. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? La idea es que vamos a imponer restricciones. Entonces, yo tengo en este algoritmo que ver, si yo tengo una caja X y evalúo mi función ahí, ¿qué parte de X es menor que M? Es la única parte que me interesa porque la parte donde la función excede M, lo quiero tirar a la basura de todas formas. Entonces, quiero imponer esta restricción durante el proceso. ¿Cómo podemos eliminar la parte de X que no satisface esta restricción? Entonces, hay una técnica que se llama propagación de restricciones para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar el conjunto en el plano que satisface x² más y² menor o igual que 1. Entonces, ahí está
mi expresión x cuadrada más y cuadrada lo voy a pensar como un árbol sintáctico. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un árbol donde en cada nodo hay una operación y los hijos en el árbol son las cosas con las cuales voy a operar, ¿no? Entonces, eso es más de la potencia de x y 2 con la potencia de y 2. Eso es el árbol sintáctico de esta expresión. Lo que voy a hacer es introducir varias variables nuevas en cada nodo del árbol. Entonces voy a introducir A aquí, B aquí y C aquí. Y luego voy a calcular con intervalos. Entonces si yo empiezo con el plano entero menos infinito a infinito, es sorprendente, pero puedo hacer cálculos útiles con ese business, ¿no? Entonces voy a introducir, como dije, estas nuevas variables y el paquete sabe que si yo tengo números negativos, los elevo al cuadrado, pues me da números positivos. Entonces, este intervalo de menos infinito a infinito al cuadrado me da 0 a infinito. Eso es el resultado del cálculo. Eso debería ser más b. Entonces, c es arriba del árbol, es a más b, entonces es x cuadrada más y cuadrada. Sumo 2 veces esto y me da el mismo intervalo. Y ahora lo que tengo que hacer es imponer la restricción sobre c, porque c era x cuadrada más y cuadrada y quería que fuera menor que 1. Entonces, lo que hago es intersecto el valor actual de c, que es un conjunto de los valores posibles que c, o sea, es como grabar la información que sabes sobre el objeto. Entonces, hasta ahora sé que es de 0, entre 0 e infinito. Pero ahora sé que es entre menos infinito y 1, porque estoy imponiendo esta restricción, que el valor tenga que ser menor que 1. Entonces, voy a intersectar estos dos conjuntos y eso me da el nuevo valor 0 a 1. Entonces, estos son ahora los valores posibles de esta variable. Y entonces ahora lo que voy a hacer es propagar esta información de regreso en el árbol. Yo tengo que C es igual a A más B, por lo tanto A es igual a C menos B. Entonces si miro, el valor actual de A es este conjunto, el valor actual de C menos B, utilizando el nuevo valor de C que acabo de calcular, es este valor. Entonces lo que yo sé es otra vez que A tiene que ser la intersección de estas dos cosas. Ahí está. Entonces ya reduje mucho también el valor de A. Y finalmente X satisface que x cuadrada es igual a A, así lo definí, así definí A, por lo tanto x es la raíz cuadrada de A, unión menos la raíz cuadrada de A, ¿no? Entonces, otra vez, como tengo conjuntos, puedo hacer todos estos cálculos simplemente en Julia, así en la compu, ¿no? Y me da el resultado menos 1 a 1, entonces igual para y. Entonces, ¿qué he hecho? Empecé con todo el plano, impuse esta restricción con estos 10 pasitos, reduje el conjunto a un cuadradito que justo engloba el disco, que sabemos que es la respuesta correcta. Eso es lo que es la propagación de restricciones. Entonces, en este caso, pues me ayuda a reducir muchísimo sin bisectar mi plano infinito, que sería una muy mala idea, ¿no? Reduje a la región de interés. Por supuesto, eso es un caso particularmente bueno, en general no va a ser tan bueno, y tenemos que mezclarlo con bisección, pero eso es una de las técnicas que permite atacar problemas en dimensión superior con estos métodos de intervalos. Sale. Pues entonces, para resumir, podemos calcular con conjuntos, podemos definir operaciones matemáticas tales que yo puedo en la compu simplemente teclear, ¿no?, f de x, donde x es alguna función, y evaluar automáticamente el rango de una función sobre un conjunto y luego utilizarlo para desarrollar algoritmos útiles para cómputo científico. Sale. Muchas gracias por su atención. Y bueno, entonces, lo que estamos intentando hacer ahorita mismo es aplicar eso o hacer que eso funcione en los GPUs. En las Graphical Processing Units, ¿no?, que son, digamos, tarjetas de este tamaño con 5.000 procesadores. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto ahí? Entonces, acelerar mucho estos cálculos. Sale. ¿Preguntas? Nada. ¿Por qué Julia? Porque es el mejor.
Porque, bueno, es una muy buena pregunta. ¿Por qué Julia? Porque es tan rápido como C, pero tan interactivo y fácil de programar y fácil de escribir y leer como Python o MATLAB. Y es gratis. Y puedes utilizar símbolos bonitos. Y se integra con todas las cosas. Y ya se ha utilizado en una máquina, una de las máquinas más grandes del mundo, para hacer un nuevo catálogo de objetos astronómicos, y lograron un petaflop. Más de un petaflop, que parece que sí, que es un gran logro para cualquier lenguaje que no sea C o Fortran, digamos. O sea, el punto aquí es que Julia es un lenguaje dinámico, o sea, que quiere decir que pues, yo nunca estoy definiendo cuál es el tipo de mi objeto, pero Julia automáticamente averigua cuáles son los tipos, y entonces, si lo haces bien, puede generar código igual de rápido que C, pero sin que tú pongas tipos, ¿no? Digamos, aproximadamente. Esto es una muy buena pregunta y merece una mejor respuesta, pero no tengo tiempo para ello. Pero en mi opinión, yo empecé con C y luego C++ y Python y todo. En cuanto descubrí Julia, tiré todo lo demás a la basura porque literalmente es mejor. Claro, tiene sus bemoles, ¿no? Pero es mejor para cómputos científicos, estoy hablando, ¿no? En estas herramientas que has desarrollado, Sí. ¿cuál es la máxima dimensión en la que has trabajado? Sí, la pregunta es ¿cuál es la máxima dimensión con la cual he trabajado? Pues es el que mencioné, que era 500 variables, ¿no? Que ya es mucho, pero la gente de investigación en operaciones en business y eso están optimizando cosas de 5 millones de variables, o más, no sé. No, obviamente no podemos llegar a eso. Sí, de acuerdo. Pero, o sea, si quieres garantizar que tengas el mínimo global, pues solo es ciertos, o sea, claro, eso no lo mencioné, es un poco técnico, pero, o sea, hay clases de problemas donde puedes demostrar que hay un mínimo único. Problemas de programación lineal, qué sé yo, bueno, varias clases, pero aquí estamos hablando de problemas que son súper no lineales, no convexos, no nada, o sea, horribles, y no hay nadie que los pueda resolver bien, ¿no? O sea, los casos de millones de variables son, por ejemplo, programación lineal, donde hay algoritmos súper eficientes, pero aquí no es el caso. No es que haya gente que pueda resolver este problema. Optimización global de funciones no lineales, no convexas, es un problema súper abierto, difícil. Y estos algoritmos que estamos haciendo no son nuevos, o sea, pero las aplicaciones y eso de los GPUs va a ser nuevo. Los GPUs pueden también incrementar Sí, o sea, literalmente, o sea, en mis pruebas hasta ahora corre 500 veces más rápido, ¿no? Y el punto es que como es Julia, otro punto a favor de Julia, no conozco literalmente ningún otro sistema donde yo puedo escribir el mismo código y que funcione en el CPU y el GPU con intervalos adentro. O sea, a ver si puedo mostrar eso así súper brevemente. Voy a conectarme, si tengo internet, a una máquina donde hay un GPU. Voy a cargar el paquete de Interval Arithmetic y voy a cargar el paquete de QArrays, que es arreglos de CUDA, ¿no? Entonces hay integración con CUDA, que es el lenguaje para programar GPUs de NVIDIA. Voy a definir voy a definir un intervalo y voy a hacer un QArray de este intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues acabo de crear un arreglo de un intervalo en el GPU. Y ahora voy a definir una función, mi función favorita, x² menos 2, y lo voy a aplicar elemento por elemento a este arreglo. Eso se hace con este punto. Entonces, entonces lo que estamos viendo es una cosa interactiva, pero lo que está haciendo, porque se está tardando, está compilando esta función sobre el GPU automáticamente, sin que yo haga nada, sin que yo sepa nada de lo que está pasando, y me genera un arreglo con el resultado
en el GPU. Y todo pasó en el GPU y yo no tuve que saber nada de GPUs. Bueno, excepto que yo tuve que programar unas cosas para que... Pero ahora que ya está hecho... No. Para hacer eso yo no programé nada. Para hacer algo más interesante yo tuve que meter mano, pero ya la mano ya está metida, entonces ustedes ya lo pueden ocupar, ¿no? Por ejemplo, si yo... si yo hago, ¿qué puedo hacer? W igual al I hasta I for I en 1 hasta 10 o algo así, V igual a QArray. O sea, puedo usar arreglos por comprensión en Julia. Ahora tengo un arreglo de intervalos, puedo aplicar mi función elemento por elemento sobre este arreglo. Y ahora puedo preguntar, ¿cuáles son menores que 10? Entonces, otra vez ahora va a compilar una nueva función y este cálculo se hizo en el GPU. Y ahora puedo seleccionar cuáles elementos de este vector estén menores que, tengan que f de ellos sea menor que 10. Esta parte es donde tuve que meter mano, pero ya está, entonces ustedes ya lo pueden utilizar, ¿no? Y eso es lo que necesitamos para hacer optimización en el GPU. Sale. Pues muchas gracias.